Bueno, todo parece indicar que la gente de Marcelo Ebrard, del Movimiento Ciudadano, ya prácticamente en ese esfuerzo político, porque en Morena no ha encontrado y no va a encontrar ninguna respuesta a lo que él quiere. Ser candidato, bueno, pues eso lo será por Movimiento Ciudadano. En la Cámara de Diputados siguen el grupito, pues dicen que son 47. La verdad es que ahí en la gráfica se ven mucho menos. Pero ya empezaron, mire, hay una situación que tiene que definir cuanto antes el diputado Ignacio Mier Velasco, que es cuántos diputados se van a ir con Marcelo y cuántos se quedan. O sea, de cómo es el grupo, de qué fuerza es el grupo, porque, bueno, pues está claro que buscan respaldar la agenda del PRIAN y del Movimiento Ciudadano. En este caso ya son opositores verdaderamente. Son opositores porque ellos quieren que no se toque a piña. Es increíble que estén en contra de un presupuesto de egresos balanceado, que esto que se viene, que está pasando al Medio Oriente. Bueno, ahora salen los senadores de la República a decir que sí se puede darles una cantidad millonaria, miles de millones de pesos para que se utilicen en programas que ellos quieren utilizar. Hasta donde tengo entendido, y esto desde luego conforme a la ley, quien aplica estos recursos es la Secretaría de Hacienda, una vez que la Cámara de Diputados, no la de senadores, apruebe el presupuesto. Ellos nada más la revisan, no es su fuerte, no es su función modificar la ley de egresos 2024. Están aferrados a esto. Ahora son senadores Alejandro Rojas Díaz Durán, otros morenistas que salen a decir que ellos están a favor de que no se les quite al Poder Judicial sus fideicomisos. Esos fideicomisos no son hechos, no fueron formados con cuotas de los trabajadores del Poder Judicial, digo, para que poner las cosas en claro. Ellos dicen es que le están quitando sus ahorros. No, reciben muchos ahorros. Reciben, no, de los ahorros ni hablemos, no son ahorros de los trabajadores del Poder Judicial. Y que si bien dicen, pues bueno, que se quiten los privilegios al poder, a la Suprema Corte, pues eso implica el recorte de los presupuestos. ¿Qué no saben? De veras, no saben que 1,500 millones de pesos se reparten al final del año sin tocar el capital de los fideicomisos, sin tocar la suerte principal, que son pues algo más de por ahí de 20,000 millones de pesos. Bueno, pues ahora aparecen como si fueran los chicos maravilla de este personaje, Marcelo Ebrard, que sigue haciendo de las suyas ahora en la Cámara de Senadores, y pues los senadores marcelistas respaldan propuesta de diputados para reasignar el presupuesto de egresos de la Federación. El gran problema para ellos es que no pueden ellos tocar el presupuesto. Es una facultad específica, clara, de la Cámara de Diputados. Afirman que su propuesta para redirigir el presupuesto a comunidades y zonas de infraestructura no será un factor disruptivo en la bancada morenista. Sí, sí lo son. De hecho, ya están en eso. Los senadores afines a Marcelo Ebrard se pronunciaron por hacer cambios a la ley de ingresos que se discutirá en próximos días en el Senado de la República. En el Senado de la República, bueno, primero tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Confirmaron que respaldarán la propuesta de diputados marcelistas para la reasignación de recursos del proyecto de presupuesto de egresos 2024. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán, cercano a Ricardo Monreal, anunció que apoyará el presupuesto 2024, sin embargo busca que haya ingresos para que redirijan a comunidades y zonas de infraestructura. Vamos a apoyar el presupuesto, no lo van a apoyar. El senador José Ramón Enríquez y Primo Doté, y simpatizante del Movimiento del Camino de México, advirtieron que hay subestimación de los cálculos del IVA, así como en el precio del petróleo, lo que podría representar un ingreso mayor a los 100,000 millones de pesos. Tuvimos una reunión de diputados y diputadas el día de ayer y, por ejemplo, en el país extraemos 1,983,000 barriles diarios de petróleo. En la propuesta del gobierno federal ante la Cámara de Diputados se establece que el precio sería por barril de $56.7, cuando el día de hoy está en 81.2, lo que significa que si agregamos $1 por cada barril, de ese más de 1,900,000 barriles diarios, y con la propuesta ampliada que hace Alejandro Rojas de 5, no de 3 por cada dólar, que creemos está subestimado,
sería generar 13,000 millones de pesos anuales y alcanzaremos la cifra de otros 100,000 millones de pesos. Y el tema principalmente del IVA, donde son 89,000 millones de pesos. Si tenemos más crecimiento en el país, va a haber más consumo. ¿Y cuál es la intención de hacer esta propuesta? Que tenemos identificados más de 200 proyectos en el país, identificados por los legisladores del grupo de este proyecto, El Camino de México. Bueno, lo que quieren es manejar ellos el presupuesto, algo que es muy difícil en ese contexto, porque entonces serían ellos una especie de gobierno paralelo. Es lo que quieren, un gobierno paralelo, que tampoco es correcto ni es lo adecuado. Usted dirá, ¿será cierto esto que quieren? Bueno, pues ahí tiene usted a uno de los marcelistas, Emanuel Reyes, que una propuesta de la paridad de género. Con eso se cobijan bastante. Pero mire, esto es algo de lo que dijo Alejandro Rojas Díaz Durán, marcelista, monrealista y aparte defensor de Norma Piña. Esto dijo. Luego, la preocupación personal de que se le quite a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación los recursos que tienen en sus fideicomisos. Yo en lo personal sí quiero marcar una diferencia, porque no estoy de acuerdo que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación les sean extraídos esos recursos que son ahorros de todos ellos. Los ahorros de los trabajadores, sus prestaciones deben ser respetadas, porque transferirlas o quitárselas al Poder Judicial de la Federación supondría un conflicto constitucional, porque no es constitucional llevarse los ahorros y las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Claro que le quiten los privilegios a los ministros, claro que sí, que le quiten las pensiones multimillonarias, los gastos onerosos, que le quiten todo lo superfluo, pero que no se metan o no nos metamos con los trabajadores. Y por último, señalar que la presión de las finanzas públicas para el año 2024 y en el cambio de gobierno van a ser altas, por todas las razones macroeconómicas y también del país, por lo que ya no es pretexto para iniciar una gran reforma fiscal, un nuevo acuerdo fiscal, porque no van a resistir las finanzas públicas por todas las presiones y por todo el gasto que va a estar comprometido en los próximos años, sobre todo en materia social, lo que va a requerir que haya más generación, tanto de riqueza como una reforma fiscal progresiva. Bueno, ahí los tiene, son marcelistas que quieren, pues quieren ellos manejar el presupuesto prácticamente, contrario a lo que establece la misma ley, y me llama la atención que digan que son ahorros de los empleados del Poder Judicial, si lo que requiere el país y lo que se ha propuesto es quitar estos fideicomisos, es porque generan recursos adicionales por alrededor de 1,500 millones de pesos, que es una cantidad bárbara y que se reparten entre ministros, no entre todos los trabajadores del Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial, juezas y jueces, estamos hablando de las cabezas visibles, de los más pesados en el Poder Judicial, bueno, pues ellos reciben también salarios muy elevados. Los jueces y juezas federales, jueces de circuito, es decir, todo el entramado del Poder Judicial tiene salarios muy elevados, salarios pero elevadísimos. Tienen también dentro de esos presupuestos, obviamente, los recursos que llegan, algunos logran obtener pues ganancias, utilidades de lo que los fideicomisos generan. Un fideicomiso de 20,000 millones de pesos invertido, pues le deja 1,500 millones de pesos que se reparten. ¿No se le hace un exceso? No, que les quiten todas esas cantidades estrafalarias que ganan los ministros y ministras, pues entonces tienen que tocar los presupuestos, los fideicomisos. Están mal informados. Lo que hay de fondo es una situación que debe
ya atender cuanto antes el partido Morena. Si estos senadores se van, pues yo creo que están de sobra. Ya no hay ninguna ley que se vaya a trabajar durante el 2024, y eso por la misma contención que tienen del PRI, PAN, PRD y del Movimiento Ciudadano. Ahora resulta que estos personajes son los que saben cómo se maneja el presupuesto. No basta con los diputados y diputadas marcelistas, estos ya se fueron más lejos. Bueno, los de, aquí tiene usted a Emanuel Reyes, uno de los que tanto se pavonea de que pues son los del Camino de México, son los de Marcelo. Bueno, quieren reelección, estos están buscando, tanto senadores como diputados, que mediante la presión política, se llama extorsión política lo que hacen, obtener una reelección sin pasar baranda, es decir, nada más porque son seguidores de Marcelo. Pues en todo caso que Marcelo los acomode por allá en el Movimiento Ciudadano, a donde va que vuela, y que en noviembre dijo renunciaría, para que pues allá les den una diputación, una senaduría, de acuerdo a lo que ellos piden, porque ya son asuntos mayores meterse en el presupuesto, no es competencia de los senadores, es de los diputados, y como no tienen la suficiente fuerza para imponerse, pues lo más seguro es que apoyen la agenda del PRIAN, que es la que está en el entendido de que ellos no quieren que se toque el dinero del Poder Judicial. No se habrán dado cuenta de todo esto que ha pasado con el Poder Judicial, las liberaciones de personajes como Juan Collado Moselo, el mismo Uriel Carmona, lo que andan haciendo con el exdirector de Pemex, Lozoya, Rosario Robles, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. No, si lo saben, de que lo saben, lo saben. Aquí el asunto es que hay una liga muy fuerte entre Marcelo Ebrard y Monreal con el Poder Judicial, y no desean que se perjudique el Poder Judicial. Salen con que estos son los ahorros de los trabajadores. Eso no es cierto. Esos son ahorros que van obteniendo de las propias partidas presupuestales que vienen de lejos, no son de hoy, no son de este año, del año pasado. Vienen generando ingresos a ese capital, a esos fideicomisos que no son de sus gastos, de sus sueldos. Esos son intocables, son un poder casi intocable, todopoderoso. Y ahora resulta que los senadores monrealistas y sobre todo marcelistas quieren que no se toque al Poder Judicial. Bueno, pues es que necesitan ponerse de acuerdo. Si ya se van a ir al Movimiento Ciudadano, ya que también ahí se está tardando Ignacio Mier Velasco, que hay que decirlo, también le latea su corazoncito por Marcelo Ebrard, pero le han dado cabida, le han dado jugada, incluso es candidato a gobernar Puebla, precisamente porque tiene esa libertad, no porque vaya a ser, y eso ya es bastante. Pues a ver cómo acaba esto. Los senadores están empujando todo lo que ellos consideran redireccionar recursos para ellos, para manejarlos ellos. Eso quedó atrás. No puede endosarse la idea de que porque son marcelistas y hay que retenerlos, les van a permitir que ellos manejen las finanzas del país. En este país la economía es muy estable. La paridad peso-dólar sigue siendo de las mejores, no en el contexto regional, sino internacional y mundial. Entonces creo que se están manejando bien las finanzas, pero Marcelo quiere manejar finanzas. Dentro de Morena, ya hombre, se van y listo, porque ya fue mucho rollo con esto de Marcelo. Marcelo está en Movimiento Ciudadano, Marcelo va a ser candidato por Movimiento Ciudadano, y aún así, pues van a perder. No repunta su candidato, su gallito resultó algo así como un niño berrinchudo que ahora pretende a través de senadores y diputados morenistas querer mantener privilegios y que los reelijan. La reelección en automático, pluris. No, pues si los pluris deben desaparecer también. Este es un juego de vencidas al interior de Morena, hasta que la dirigencia ya que encabeza el mismo Mario Delgado se quite de tibiezas y actúe en consecuencia. Estos no caben en Morena, le aseguro.